Bueno, vamos a seguir con el tema del PIC, viendo cosas interesantes. Y bueno, seguimos con el 12F508. Vamos a ver las puertas, cómo identificar las patitas. El PIC lleva una muesca ahí, y esa es la patita número 1, 2, 3, 4. Pasamos aquí, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Normalmente la 1 lleva también un puntito. ¿Vale? Así identificamos el PIC. Muesca hacia arriba, en la primera puerta superior izquierda es la 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. GND de las 8 patitas, 2 VCC. ¿Vale? Sí, alimentación y masa. Entonces ya tenemos 6 puertas. Tenemos 6 IOs, ¿no? In-out, 6 pines de entrada-salida y que podemos utilizar. Bueno, ahora veremos en detalle porque realmente no son 6, sino son 5, ahora lo vemos. Vamos a ver la característica, vamos primero a ver, para empezar a hablar de las puertas, cómo se denominan. Vale, esto es a nivel físico, no el pineado. Pero luego las puertas pues se identifican así. Aquí está GP0, ¿vale? GP1, GP2. GP viene de propósito general, ¿no? En castellano traducido, propósito general, y estas patitas que son digitales pues se denomina, como digo, GP0, GP1, GP2, GP3, GP4 y GP5. Aquí tenemos pues GP3, GP4 y GP5. Estas 6 entradas salidas podrían convertirse en 4 si usamos un cristal externo que se conecta, si veis el datasheet, entre la 4 y la 5. Como vamos a usar el oscilador interno 4 MHz, pues seguimos teniendo 6 patitas. El oscilador interno tiene bastante precisión, como hemos comentado, es de 4 MHz. Si queremos usar otra frecuencia, pues ya tendríamos que irnos al cristal y nos quedaríamos con 4 patitas. GP3 es solamente de entrada, tiene limitación hardware. Además implementa la posibilidad de reset externo, GP3. Por lo que realmente tenemos 6 in-out, pero son realmente 5, ¿no? Que serían IO de entrada-salida, y tendríamos una, ¿vale? Que sería solamente entrada. Entonces tenemos 5 puertas más una. Entonces GP3, que es solamente de entrada, se puede implementar, como digo, el reset externo. En la configuración, a la hora de grabar, en la palabra de configuración, ¿no? En los llamados fuses, a la hora de grabar el microcontrolador, es donde vamos a definir esta patita, si lo usamos como reset externo o lo usamos como entrada digital. Si lo usamos como entrada digital, el reset se conectará internamente a 5 voltios. ¿Vale? Para que no funcione el reset, internamente lo conecta a 5 voltios. Porque el reset se denomina MSLR y tiene una rayita aquí. Se representan todos los nombres de patitas que se representen una rayita encima, quiere decir que se activan a nivel bajo. El reset se activa cuando se conecta a 0. Por eso internamente lo conecta a 5 y queda anulado el reset. Ya no hay posibilidad de hacer un reset, salvo quitando y poniendo la alimentación al microcontrolador. Si usamos el reset, habría que conectar a través de una resistencia de 10K a VCC la patita, y cuando la conectemos a masa, ¿vale? Que a través de esa resistencia de 10K no haremos cortocircuito. Cuando conectemos la patita a masa, resetearemos el microcontrolador. Bueno, las patitas, ya visto esto, que tenemos cómo son las patitas, vamos a hablar de qué tipos de patitas tenemos. Tenemos patitas normales, ¿vale? Las patitas se nos van como salida se pondrán a 1 y a 0. Es decir, las pondremos a 5 voltios, ¿vale? Como salida se nos pondrán a 5 voltios, a una tensión cercana a la VCC, prácticamente 5 voltios, y a masa y a GND. Entonces tenemos nivel lógico 1 a 5 voltios, nivel lógico 0 a GND. Esto como salida. Como entrada, normalmente también ponemos, como son entradas digitales, debemos poner un 1 o poner un 0. Es decir, 5 voltios para leer un nivel lógico 1 o 0 voltios GND para leer un nivel 0, un nivel lógico 0. Pero realmente las patitas, la patita físicamente cuando es entrada tiene un umbral
en el cual por encima de ese umbral leerá 1 y por debajo leerá 0. Este umbral pues va a estar en torno a entre 0,8, hay que mirar el datasheet, y 1,2. Aproximadamente por ahí anda, en torno a 1 voltio, arriba abajo. Entonces, si nosotros aplicamos una tensión muy cerca, que esté muy cerca de este umbral, y tenemos ruido en la línea, podemos estar, a la hora de leer el valor que tenemos en esta patita, esto es un pin, vamos a poner que es la GP0, por ejemplo, configurada como entrada. Si nos entra ruido, se nos puede colar por encima del umbral y podemos estar leyendo un valor en un instante. Podemos leer durante este instante, vamos a leer un 1 y luego el resto 0. Pero esto es en el momento dado, si leemos un 1, pues nos va a estar falseando datos, nos va a estar falseando la medida, porque normalmente ahí tenemos un 0 podemos tener un disparo falso, ¿no? Estamos esperando que se pulse un botón, por ejemplo, y como hemos definido, hemos polarizado mal la pata, no la hemos colocado bien a 0, la tenemos cerca de un umbral, puede producirse un disparo, un falso disparo de pulsación del botón, por ejemplo. O si trabajamos con interrupciones, que son digamos, situaciones que se dan de forma automática, nosotros configuramos interrupciones y vamos a esperar a que la interrupción de programa, es decir, a nosotros estar esperando que el programa se esté ejecutando automáticamente, esperar a que se produzca la interrupción para coger el control manual. De esta forma automática, cuando nos llega el control es porque se ha producido un evento. Entonces una interrupción puede ser que se pulse un botón externo, que una patita cambie de estado. Bueno, esto lo veremos en detalle. Pero bueno, ahora para que veáis un poco cómo funcionan las patitas. Entonces hay que tener en cuenta siempre intentar polarizar a los niveles alejados del umbral para no tener falsas medidas, ¿no? Falsas lecturas. Cuando leamos internamente por software en qué estado está una pata o qué nivel tiene una pata, qué nivel lógico tiene. Entonces, salvo que no haya otra opción, pues hay que intentar evitar esto, también intentar evitar en unas patas dejarlas mal polarizadas, no referenciarlas a tierra, no poner resistencias de la patita a tierra, para darle un nivel 0, para no dejarla en el aire, que puedan aparecer inestabilidades en la patita. Hay otro tipo de patitas que prevén estas situaciones y que se llaman patas ST o disparadores Smith-Tiger o patas disparadores Smith-Tiger, y esos Smith-Tiger, esas patitas lo que tienen una característica es que tienen un umbral y entonces son bastante inmunes al ruido. Tiene un umbral por el cual no hace nada, la patita no hace nada. Es decir, este umbral puede estar en torno a 2 voltios. Normalmente nos van a definir pues el nivel, la barrera superior, ¿no? de esta histéresis que tiene la pata. El nivel superior pues está en torno a 0,4, a lo mejor 0,4 VCC. Si está a 5 voltios, pues vamos a hablar de 2 voltios, y a lo mejor está a, no sé, pues a 0,1, a 0,2 VCC. Es decir, vamos a tener un nivel, pues por ejemplo, entre 0,8 voltios y 2 voltios, ¿vale? En el cual la patita no va a hacer nada. Es decir, si yo tengo por aquí un nivel de 1 voltio, estaría aquí en 1 voltio, estaría por aquí por encima de 0,8, yo tengo 1 voltio en la pata, aunque me aparezca ruido, si el ruido no supera los 2 voltios, si me va a aparecer ruido, no va a pasar el estado lógico de 0, ¿vale? De 0 no va a pasar a 1, no va a pasar a 1 hasta que no se supere este nivel. Es decir, esta histéresis que tiene aquí nos va a inmunizar bastante contra el ruido, nos va a evitar falsos disparos. La GP3, trabajando como reset externo, es una patita Smith-Tiger, es una patita ST. Pues esta es la característica que tiene. Esto para contadores externos, para contadores de frecuencia, por ejemplo, un contador de frecuencia también, hacernos de los niveles mínimos y máximos de la señal, no nos va a disparar, y entonces vamos a tener mejor precisión en un contador de frecuencia que si utilizamos una patita normal como contador de frecuencia, ¿vale?
Entonces, ¿cómo se configuran las patitas? Pues las patitas del PIC se configuran de la siguiente manera. Tenemos un registro, en el caso del 12F508, que se llama TRIS. ¿Vale? Hay un registro TRIS. Como es un microcontrolador de 8 bits, pues este TRIS tiene 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A bit 7. Aquí están los 8 bits. Del bit 0 al bit 7. Como solo tenemos 6 patitas, esto, el 6 y el 7, el bit 6 y el 7, no se implementan. Solo tenemos del bit 0 al bit 5. Esto da igual lo que hagamos con ello, no nos interesa, y cuando leamos los valores de ahí no los vamos a manejar. Cuando leamos, igual leemos 0, porque no hay nada, siempre vamos a leer un valor, no existe el vacío. Es decir, aquí en digital siempre que leamos un registro que no simplemente vamos a leer por defecto un valor. Leemos valores 0. Si intentamos escribir en este registro, no va a estar siempre con valor 0, no están implementados. ¿Vale? Esto de momento pues no nos preocupa porque va a ser así y solo nos interesa estos 6 registros de las patitas. Cuando ponemos este registro, el TRIS, con valor 1 en una posición, vamos a hacer que la patita correspondiente, ahora veremos cuál es, sea entrada. ¿Vale? Y cuando lo ponemos como 0, sea salida. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la correspondencia? Pues el bit 0 se corresponde con la patita GP0. ¿Vale? El bit 1 con la patita GP1. El bit 2 con la patita GP2. Y así hasta GP5. Pues es fácil, ¿no? Que yo quiero el GP0 que sea entrada, lo pongo a 1. Que quiero que el GP1 sea salida, lo pongo a 0. ¿Vale? Que quiero el GP2 sea salida, por ejemplo, pues lo pongo a 0. ¿Y qué pasa con el GP3? Que dijimos que solamente entrada. Este siempre va a estar a 1. Este siempre a 1. No podemos modificar. No vamos a poder escribir aquí, pues si escribimos 0 se nos vuelve a quedar en 1. Hay una limitación. Esta patita a nivel hardware solo puse en entrada. Y luego pues ponemos, no sé, salida y entrada. GP4 y GP5. Así configuramos con el TRIS. Luego veremos cómo se escriben estos registros. Normalmente cuando iniciamos nuestro programa, lo primero que vamos a hacer es configurar los bits de configuración necesarios y entre ellos están configurar el TRIS para poner las patitas entrada o salida como nosotros queramos y bueno, pues una vez hecho eso ya tenemos las patitas como entrada salida. ¿Cómo funciona? Pues si yo configuro GP0 como entrada, por ejemplo, va a leer el nivel de tensión que hay en esta patita. Si yo la conecto a GND, leerá un 0 y si la conecto a VCC, leerá un 1. Nos aparecerá en unos registros el 0 y el 1. Ahora veremos en qué registro es. Esta GP1, como la hemos puesto, en este caso, GP1 que es esta, la hemos puesto a 0, es salida. Aquí lo que vamos a tener es 0 y 1 en función de lo que nosotros escribamos en otro registro. Vamos a verlo en detalle para entenderlo. Ahora hay otro registro que nos va a dar el estado de las patitas. Bien entrada o salida. Otro 8 bits. No se implementa GP6, el bit 6, perdón, y el bit 7. Tenemos B5 que corresponde con GP5 y tenemos el bit 0 que corresponde con GP0. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿vale? Si yo, esa que está como entrada, si yo aplico 5 voltios en la patita de entrada GP0, tendré aquí un 1. Si aplico un 0, tendré un 0. Es decir, esta patita tendrá 1 o 0 dependiendo de qué nivel de tensión haya aplicado. Lo que veíamos antes, ¿no? En función de lo que haya, tendremos nivel lógico 0 o 1, en función del nivel de tensión de entrada en esa pata. Esta la hemos configurado como salida, GP1. Entonces, como hemos configurado como salida, si yo escribo un 1 aquí, habrá 5 voltios a la salida. Y si escribo un 0, tendremos 0 voltios en la patita, en esta GP1, en función de los que escribamos en este registro, que bueno, que este registro se llama GPIO, ¿no? De las entradas y salidas de propósito general. Es un registro donde el GPIO nos va a decir en qué estado tenemos las patitas de entrada, ¿no? Qué niveles tenemos las patitas de entrada,
o qué queremos, o a qué nivel queremos poner las que estén configuradas como salida. Entonces, aquí también como salida podremos poner 1, 0, ¿no? Las patitas, si la ponemos a 0, pues un 0. Esta es solamente entrada, por lo que tenemos 1, 0 en función de lo que haya de entrada. En la de salida, en función de lo que pongamos aquí, si ponemos un 1, la ponemos a nivel lógico 1 a 5 voltios. Y esta es entrada, pues tendrá 1, 0 en función de lo que apliquemos en esa patita. Pues ya sabemos configurar las patitas, ponerlas como entrada-salida, y ya sabemos también cómo, con qué registro es el que tenemos que utilizar para saber las que están de entrada, con qué niveles están, en función del hardware externo, o las que están configuradas como salida, ¿vale? Pondremos los valores que nosotros queramos para activarlas o desactivarlas. Un ejemplo sería en esta GPC, en GP1 que está como salida. Si yo pongo aquí un 1 y tengo conectado la bobina de un relé o un transistor, ¿no? Para gobernar un relé, cuando lo ponga 1, escriba aquí un 1, de forma inmediata se activará el transistor y se cerrarán los contactos del relé. Vale, esto es un ejemplo más práctico. Pues entonces hemos visto ya los registros, los tipos de patitas que tenemos y cuál es su identificación. Pues nada, espero que haya resultado interesante. Un saludo.